creo que lo que hace la diferencia es el grado de atención mediática y social que ha tenido el caso, precisamente por ocurrir en un contexto de Sanfermines, que ya desde hacía unos años estaban siendo como puestos como en el contexto de las críticas sobre la violencia machista que allí ocurría. En cuanto al contenido de la sentencia y en cuanto a las características del proceso penal, la sentencia y el caso de Sanfermines no es excepcional. Lo interesante que ocurrió en este caso es que la atención mediática también ha llegado a otros casos, quizá menos vistosos, quizás menos mediáticos, pero en donde lo que vemos sistemáticamente es el mismo tipo de juicio, en el que básicamente todo se condena por el delito menos grave, que es el delito de abusos sexuales, aunque sean delitos muy serios y muy severos. No tiene ninguna obligación de someterse a ningún tipo de formación, incluso la formación que hay en jueces y juezas que se dedican al ámbito de la violencia de género, entre comillas, ¿no?, que es referida a la violencia en las relaciones de pareja, tienen una formación especializada, pero que es totalmente insuficiente, que es un curso online de 2 semanas, con lo cual podemos decir que en realidad a nivel de formación es muy bajo el nivel, que todavía falta muchísimo para que el sistema judicial se dé cuenta de que gran parte de las sentencias que se están dictando en casos como estos están basadas en prejuicios sobre cómo deben comportarse las víctimas, sobre cómo se entiende que son los delitos, es decir, hay una visión estereotipada de que la violación es un delito que solo ocurre en determinados contextos y por lo tanto si era tu padre, si era tu abuelo, entonces no, esto no encaja bien en una violación porque la violación tiene que ser un crimen de violencia y en cambio todos los supuestos, que son supuestos sumamente graves, como por ejemplo la violencia sexual contra niños y niñas, normalmente queda simplemente considerada como un abuso sexual y no son nunca considerados ni violaciones ni agresiones sexuales, que es la categoría más amplia. Los elementos son, siempre que haya o intimidación o violencia, se considera agresión sexual y por lo tanto puede ser violación. Si no hay ni violencia ni intimidación, pues entonces se considera que siempre es abuso sexual. Yo lo que creo es que es criticable que el Código Penal haga esta distinción. Luego es criticable cómo los jueces además la interpretan para dejar fuera la mayor parte de los casos de agresiones sexuales, simplemente calificándolos como abusos. Porque de lo que se trata es que aquí son actos no consentidos, este debe ser el centro. Y luego, además, si hay además violación, o sea, si hay además lesiones, claro, lo pueden hacer más grave, pero lo central es que no haya consentimiento. Lo que ha sido la regla general histórica es que el no consentimiento se comprobaba mediante el comprobar que ha habido violencia, que ha habido fuerza física, que ha habido lesiones, que ha habido amenazas, que ha habido, etcétera, ¿no? Incluso la posición de poder que ha ejercido otra persona sobre otra. Esa es como una versión muy restrictiva, sin embargo, del no consentimiento, y esto en la práctica muchas veces ha llevado a que las mujeres, que son las principales víctimas de la violencia sexual, hayan tenido que demostrar incluso una resistencia a la violencia sexual, y si ellas no se resistían, en realidad se consideraba que no había violencia sexual. Históricamente se ha considerado que es suficiente consentimiento para las mujeres que se queden quietas y no hagan nada. Que si no gritan, pues parece ser que no es violencia. En términos incluso de la educación sexual de muchas mujeres, se nos enseña que un grupo de hombres es un peligro, un grupo de hombres sobre todo en la noche y sobre todo borrachos o sobre todo de fiesta, es decir, todas estas cosas que en el fondo, y que por otro lado las reacciones más frecuentes de las mujeres en situaciones de amenaza es precisamente, no es ni golpear, ni atacar, ni nada, sino que al contrario, intentar protegerte y oponer poca resistencia o nada, simplemente para evitar mayores riesgos a tu vida o a tu propia integridad. En un caso en el que hay no solo una víctima que denuncia inmediatamente, hay además vídeos, es decir, en términos de prueba, hay muchísimo más de lo que en la mayor parte de los casos de violencia sexual, y aún así
y aún así esta es la sentencia que se obtiene. Es importante también decir cómo el sistema judicial, dependiendo de los casos y dependiendo no solo de quién es la víctima, sino también dependiendo de quiénes son los acusados, la intimidación y el abuso de poder se valoran de una manera en un caso y de otra manera en otro. Yo me pregunto si, por ejemplo, estos 5 muchachos hubiesen sido 5 jóvenes senegaleses, si hubiéramos tenido también esta distinción, o si no hubieran sido ellos sí condenados probablemente por una agresión sexual con intimidación. Incluso su defensa estaba muy basada en que estos son unos buenos hijos, que pueden ser un poco macarrillas y hacer unas tonterías de vez en cuando, pero que son buenas personas, como lo demuestra que uno es un guardia civil y como lo demuestra que el otro es un soldado, ¿no? Y en ese sentido yo hago la distinción, es como, vale, si hubieran sido unos manteros, pues igual la sentencia habría sido distinta, ¿no? Igual se habría valorado la situación de otra manera. ¿Por qué? Porque el sistema judicial es un sistema, sobre todo el sistema judicial penal, es un sistema que sistemáticamente es racista, que, aunque no sea la intención expresa, las consecuencias, lo que vemos al final es que quiénes son los que están llenando las cárceles, bueno, los que son extranjeros, los que son de minorías discriminadas, si hubiera sido un grupo de personas de etnia gitana, si hubiera sido un grupo de jóvenes magrebíes, pues bueno, allí probablemente todos los puntos habrían ido más bien hacia una agresión sexual y una condena quizás mucho más fuerte. Pero esto ya es especulación. Es representativo y en este sentido tampoco me parece que sea una situación singular, pero para mí es representativo de una visión sumamente tradicional de lo que se entiende por violencia sexual, en la que sin haber violencia o intimidación explícita, pues se entiende que hay consentimiento, en que se puede llegar a entender que una mujer sometida está consintiendo, en que se puede llegar a pensar que una cría de 18 años recién cumplidos, pues sí está perfectamente feliz, ¿no? Como él lo plantea, como en el jolgorio este, y además con una visión en la que asume que claro, el subtexto es, además, esta persona está mintiendo al venir aquí a presentarse, a denunciar, estos hombres están en la cárcel injustamente, es decir, todo eso es lo que está diciendo ese voto. Estos hombres están en la cárcel injustamente, esta señora miente, y todas las personas que le apoyan están o sea, lo que están hablando es de denuncia falsa. Pero todo el sistema está sobre unas bases que hace que sea muy difícil que se den cuenta de que esta violencia existe. ¿Por qué? Porque las mujeres las han tolerado por siglos y no se han considerado ilícitas.